Era muito interessante tudo que você foi pontuando para a gente. Vou seguir aqui, convidando a professora Adélia para dar continuidade a esse debate, perguntando para ela quais impactos essa concepção de leitura centrada na velocidade e na decodificação tem nas práticas de alfabetização. Quais são os riscos de adotar os testes de fluência como principal indicador de sucesso na alfabetização e como essa lógica de avaliação se conecta a métodos que priorizam o ensino isolado da correspondência letra e som em detrimento da construção de sentido. Bom dia, professora. Você está sem som. Buen día, Julie, buen día a todas y a algún todo que ande por allí. Bueno, yo creo que estas formas de evaluación de la lectura corren el riesgo de obstaculizar seriamente la formación de lectores. Y lo creo porque la evaluación marca la enseñanza, suele generar que se ponga en primer plano aquello que será evaluado y se le dedique el mayor tiempo posible. Y también porque la concepción que subyace a esas pruebas de fluidez de la lectura, como aquí ya se ha dicho, enfatiza la oralización y para colmo la velocidad con la que se sonoriza lo escrito en detrimento de la comprensión. Es previsible entonces que algunos o muchos docentes decidan entrenar a sus alumnos para que puedan leer en voz alta lo más rápido posible. ¿Cómo impactará esto en los aprendices? Como analizamos la cuestión desde nuestra perspectiva teórica, comienzo por recordar que cuando Emilia tituló Leer no es descifrar, un apartado de los sistemas de escritura o de psicogénesis de la lengua escrita en portugués, se basaba no solo en su propio trabajo, sino también en otras investigaciones psicolingüísticas que se iniciaron alrededor de 1970, investigaciones que nuestra concepción didáctica sigue tomando como referencia por varias razones interrelacionadas. Porque son consistentes con la posición epistemológica que asumimos, ya que ponen en primer plano el aporte del lector al acto de lectura, la relevancia de lo que sabe o no cuando interactúa con el texto y se esfuerza por reconstruir su sentido. Porque su objeto de estudio es la lectura de textos y no la identificación de palabras aisladas o peor aún de pseudopalabras. Y por lo tanto sus contribuciones resultan consistentes con nuestros propósitos educativos, que son, ante todo, formar lectores autónomos y críticos, ciudadanos de las culturas escritas compartidas. Y también porque respaldan la idea de que no hay una diferencia radical entre leer y aprender a leer. El propósito del lector es siempre, también para los lectores principiantes, construir un significado, un sentido para lo que se escribe. Me alegro muchísimo de lo que dijo Mónica, porque no conocía esas coincidencias de investigaciones más recientes con estas bastante antiguas ya. Y agrego que una investigación comparativa con la enseñanza usual que hicimos allá lejos y hace tiempo, encontramos que la enseñanza de la lectura centrada en el descifrado genera en muchos chicos una representación de la lectura como oralización y no como construcción de sentido. Se desconciertan cuando después de escuchar una oralización más o menos dificultosa se les pregunta sobre el significado de lo que acaban de descifrar. Y pudimos ver, y lo seguimos viendo en muchas situaciones, que esta representación de la lectura obstaculiza la construcción de significado. Al preparar esta respuesta, analicé unas pruebas de velocidad de la lectura en voz alta para tercer año de primaria, y lo primero que me llamó la atención es que no se prevé que lean el texto para sí mismos antes de leer en voz alta. Es decir, que lo que se evalúa es cómo leen a primera vista un texto desconocido.
¿Por qué evaluar así la lectura en voz alta? Se supone que no está vinculada con lo que el lector sabe de la historia contada o del tema tratado en el texto. ¿Qué relación se establece entre la fluidez de la lectura oral y la comprensión? No sé qué responderían los autores de la prueba, pero centrar la evaluación en aspectos externos de la lectura sin tomar en consideración la actividad intelectual de los sujetos para construir el significado es otra consecuencia de entender la lectura como técnica de transcripción de letras en sonidos. Y como para leer bien hay que descifrar con rapidez, habrá que medir la velocidad del descifrado. Ahora bien, un resultado central de las investigaciones psicolingüísticas que tomamos como referencia es que cuanto más sabe el lector acerca de lo tratado en el texto, cuanto más sentido tiene para él lo que está leyendo, menos indicios necesita para verificar o rechazar sus anticipaciones y más posibilidades tiene de elaborar interpretaciones ajustadas. Además, apoyándose en investigaciones vinculadas con la fisiología de la lectura ya en esa época, estos investigadores sostienen que leer en voz alta es mucho más difícil que leer para uno mismo. Y curiosamente, una de las razones de esta diferencia se relaciona precisamente con la velocidad, pero en un sentido muy diferente. La lectura silenciosa es mucho más rápida que la lectura en voz alta en los lectores experimentados, por lo cual cuando alguien lee en voz alta está haciendo en realidad dos lecturas. Los ojos y el pensamiento van más lejos que la oralización, que es más lenta. Finalmente, los resultados de una indagación también antigua que hicimos en Venezuela cuando estábamos diseñando por primera vez una propuesta de enseñanza para tercero a sexto año de la escuela primaria, y durante la cual planteamos muchas situaciones de lectura diferentes a 250 niños agrupados por parejas, encontramos que no hay relación directa ni necesaria entre la forma en que los chicos leen en voz alta y la comprensión del sentido de lo leído. Aunque a veces esta relación puede establecerse, encontramos muchos chicos que leen en voz alta de corrido, pero en la conversación posterior muestran que solo han entendido muy parcialmente el texto, probablemente porque se centraban en leer bien en voz alta. Y otros que leen en forma vacilante o silabiante, pero al intercambiar sobre el texto leído muestran que han logrado reconstruir lo esencial de su sentido. Estos resultados, ampliamente confirmados por nuestra experiencia escolar posterior, sugieren que también los chicos hacen dos lecturas más o menos simultáneas y que aunque la forma en que leen en voz alta no demuestre comprensión, muchas veces ellos están construyendo significado para lo escrito. Mónica mencionó el estudio de Goodman sobre los miscues, que nos fue muy útil en este trabajo, sobre todo porque nos permitió entender las frecuentes sustituciones producidas por los entrevistados. El esfuerzo de los chicos por reconstruir el significado se pone de manifiesto en las sustituciones, regresiones y autocorrecciones que realizan al leer. Muchas veces sustituyen por sinónimo, por ejemplo, leen mentira donde dice engaño, o por formas más frecuentes, usualmente, como hubo repetido por había repetido. Son sustituciones que indican que los chicos están construyendo significado y que su interpretación es ajustada. ¿Cómo se evaluarán estas sustituciones en la prueba de fluidez? En las instrucciones para los docentes de las pruebas que analicé, se transcribe el texto dejando lugar para que el docente anote correcto o incorrecto debajo de cada palabra. ¿Qué anotará cuando hay sustituciones? ¿Serán consideradas correctas o incorrectas? Por otra parte, los chicos hacen regresiones cada vez que dudan de lo que están entendiendo y quieren estar seguros de que lo que acaban de leer es coherente con lo anterior. Y si es necesario, autocorrigen lo que habían leído.
Son estrategias que usamos todos los lectores y que constituyen claros indicios de que los niños están construyendo significado, pero llevan tiempo. Por eso me pregunto, ¿las pruebas de fluidez contemplan estas estrategias de los lectores? Los docentes tienen que registrar también hasta qué lugar del texto leyó cada chico a los 60 segundos de comenzar a leer. Quienes se autocorrigen y hacen regresiones porque están controlando la coherencia del sentido que van construyendo, llegarán a oralizar menos que quienes no lo hacen y resultarán perjudicados porque la prueba no distingue si se utilizó más tiempo porque se autocontroló y autocorrigió la lectura, porque se leyó en forma silabeante o por alguna otra razón. En síntesis, el impacto de todo esto será diverso, por supuesto, porque depende de los esquemas de asimilación de los docentes y sobre todo de los chicos, pero temo que si estas pruebas siguen de moda y si los docentes se dejan influir por ellas, muchos estudiantes se centren en oralizar lo más fielmente y en el menor tiempo posible, que renuncien a anticipar para no correr el riesgo de hacer sustituciones que serían calificadas como incorrectas y que traten de sonorizar lo más rápidamente posible en lugar de esforzarse por construir significado, ya que esto lo llevaría a hacer regresiones y autocorrecciones que podrían lentificar la lectura en voz alta. En síntesis, temo que algunos o muchos estudiantes renuncien a leer o a pensar mientras están leyendo. Nada más. Y nada menos. Muchas